pero sí yo podía llegar a la puerta del desarrollo. ¿Por qué? Porque adquirimos algunas propiedades por allá y decíamos, mira, hay esto acá, ya, y en 700, 800 pesos, y hoy en día está en 2,800 pesos 5 años después. 5 años después. O sea, he visto publicidad que me parece hasta cierto punto un poco engañosa, y eso creo que puede llegar a ser un poco peligroso también. Sí. Desafortunadamente hay personas que mencionan cantidades irreales de aumento de plusvalía. Sí. ¿No? Entonces, que mencionan 30% anual, que mencionan 25% anual. Hay quienes hasta 100%, yo los he visto. Híjole, hay de todo, hay de todo. No es para asustarlos, pero la verdad es que existe. Los precios de Yucatán están impagables, están subiendo de una forma tan descomunal que en un futuro próximo será prácticamente imposible comprar una vivienda o comprar una casa o comprar siquiera un terreno. Eso es lo que dicen muchas personas, pero por eso hacemos este video el día de hoy y tenemos un invitadazo súper especial que seguramente ya lo conocen, Renan Pacheco. ¿Qué tal? Mucho gusto Luis, mucho gusto Mía. Gracias por darme este espacio, otra vez, otra oportunidad, un honor poder colaborar con ustedes. Mi nombre es Renan Pacheco. Soy socio del Grupo Nación Capital, una empresa especializada en crear proyectos inmobiliarios o activos financieros estratégicamente ubicados en playas emergentes, al menos en este momento. Posteriormente nos vamos a poder llevar otras sorpresas, pero pues bueno, eso es lo que hacemos en este momento y gracias a Dios pues hemos ido haciendo las cosas bien. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, la verdad, por la invitación de nuevo. Siempre nos da mucho gusto tener invitados de esta talla y de este nivel en nuestro programa, en nuestro podcast, que esta ya es una nueva sección que ustedes van a ver en nuestro canal. Y bueno, vamos con la primera pregunta. Ok, a mí me toca la primera pregunta. Primero, hablando de ese tema de precios muy conocidos, muchas personas hablan sobre una supuesta burbuja inmobiliaria, sobre precios que se van hasta el cielo, pero ¿qué tan cierto es que ha habido un aumento real de precio tan drástico en los últimos años? ¿Es verdad? ¿Es una verdad a medias? Cuéntanos un poco desde tu experiencia, Renan. Perfecto. Mira, a mí me encanta hacer mucho de datos, ya hice mi tarea ya y me puse a averiguar un poquito sobre el crecimiento inmobiliario en Yucatán, no solo de 10, sino de 15 años atrás, que fue cuando se fundó, por ejemplo, el Yucatán Country Club, ya con una inversión de $80 millones norteamericanos, donde hace 15 años decíamos tal cual, ¿qué está pasando? ¿Por qué están metiendo tanto dinero en una zona que en teoría está re lejos o no está en crecimiento ya? Y que hoy en día, ¿en cuánto se vende el Country Club? ¿Cuántas familias están viviendo ahí, especialmente pues de otros estados también? Y no solo eso, sino que también nos dimos cuenta cómo en primera fase empezó a crecer esta zona que va de entre Mérida a Progreso, que es el puerto comercial más importante de Yucatán, y de repente sale otro, por decir, desarrollos ya, y también tengo que dejar claro los tiempos y las distancias que hubieron entre estos, ya sale La Rejollada, sale por ejemplo Norte Mérida, Pulá. Yo recuerdo que tenía muy marcado Pulá porque tenemos un desarrollo por allá que en ese momento decíamos, pues bueno, está un poquito lejos y hoy en día hay familias viviendo allá. Cómo la visión de estos desarrolladores es más avanzada, la verdad, me encanta mucho. La creación de Altozano, y hoy en día, pues si nosotros abrimos el Google Maps, podemos ver cuántos desarrollos hay en esta zona. ¿Por qué ha ido creciendo? Simplemente porque la realidad es que el precio del metro cuadrado hasta hace un tiempo estaba pues todavía muy accesible. ¿Y como cuánto estamos hablando, Renan? O sea, para que las personas se den cuenta y dimensionen el precio en pesos mexicanos, ¿cuántos, quizás hace 5 o 10 años, era el precio de estas zonas en desarrollo? Aproximadamente. Mira, yo llegué a ir a desarrollos, por ejemplo, por Sisilché, donde el precio del metro cuadrado urbanizado estaba en 700 pesos. Wow. Completamente urbanizado. Sí, completamente urbanizado, ya con pórtico. De hecho, ya con pórtico hecho, ya con acceso, o a lo mejor, no recuerdo bien, en preventa, pero sí yo podía llegar a la puerta del desarrollo. ¿Por qué? Porque adquirimos algunas propiedades por allá y decíamos, mira, hay esto acá, ya, y en 700, 800 pesos, y hoy en día está en 2,800 pesos 5 años después. 5 años después. O sea, ¿por qué? O sea, no estamos hablando de 20 años, ¿no? Es lo que se podría esperar. Vamos a ver, precio A, 700. Precio B, 2,500. 2,500. Incluso 3,000 pesos en algunas. Sí, hay más, de hecho hay más. Algunas mucho más caras. Okay. Entonces, es cierto, o sea, ha habido un aumento, ¿no? Pero para aquellos que se preguntan, realmente hay
eso nos lleva a la primera pregunta base de este programa. Si me puedes ayudar con esta parte. Sí. Como cuáles son los factores, o sea, no sabemos que obviamente ha aumentado el precio, pero ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué motivo es que hay este aumento? Porque de por sí la tierra aumenta, o sea, de por sí aumenta de valor siempre, y donde siempre, que generalmente se iguala al menos a la inflación. Pero ¿por qué hay un aumento específico en esta zona? Pues mira, sobre todo, como ustedes comentan, yo creo que el activo financiero del real estate es uno de los más seguros. No lo digo yo, lo dice Kiyosaki, que es un profesor en la materia, y pues el 90% de los millonarios son en el mundo, son inversionistas en real estate. Okay. ¿Y por qué comento esto? Hay varios factores. Entre los primeros, aquí me gusta mucho leer textual dice que de acuerdo con el sistema de seguridad pública del estado de Yucatán, se presentó la menor tasa de homicidios y mayor reducción de robo a casa, habitación en Yucatán, proponiendo Yucatán como un estado pacífico, seguro y tranquilo. Estos datos son de 2021. No son inventados, ¿no? No, yo lo saqué. Son fuentes oficiales. O sea, para aquellos que crean que es algo así como que solamente es especulación que dicen los asesores, bueno, es que está comprobado. O sea, está comprobado que en efecto hay. No sabemos muy bien quiénes, son varios factores, pero la seguridad es algo claro. Totalmente. La gente de otros estados, de otros países, viene buscando la seguridad y la tranquilidad que puede ofrecer el estado de Yucatán. Otro dato también que es muy importante mencionar es la creación de un polo turístico, ¿ya? O sea, cuando hablo de polo, hablo a grandes magnitudes de todo Yucatán y de toda la península, pero en especial, por ejemplo, como en el tema de las partidas de los pueblos mágicos, ¿ya? Cuando se empezó a avanzar en ese tema, que hoy conocemos que existen 4 pueblos mágicos en Yucatán, como Muna, Cizal, Valladolid. Ni siquiera sabía que teníamos Perdón, discúlpeme, fue un error, Maní. Esa tampoco se parece, sí. Son Maní, Cizal, Valladolid e Izamal, ¿ya? Y la inversión, yo creo que todo este detonamiento, este aceleramiento en la plusvalía, en el aumento en metro cuadrado, es una fusión de muchos factores. Especialmente esto se da cuando trabajan en conjunto iniciativa privada y gobierno, ¿ya? Que es lo que ha estado haciendo el gobierno actual, ¿ya? Entonces, por eso se ha dado esta partida de, el impulso más que nada en la Riviera, y también se ha dado mucho la creación del Tren Maya, con un tramo de más de 1,500 kilómetros de este tren que va a detonar y va a traer pues mucha derrama económica. Va a tener tramos, inicia, si no me equivoco, en Palenque, termina en Bacalar, atraviesa los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, entre otros puntos. Fíjense que para los que no conozcan, creo que alguna vez lo hemos mencionado en los videos, pero bueno, mis papás, por ejemplo, ellos vivían el turismo en Cancún y la Riviera Maya, una zona bien establecida. Pero cuando llegaron ellos aquí a Mérida, prácticamente hace unos 12 años, más o menos, unos 12 o 15 años, la zona de Progreso recibía, me parece que un crucero cada 3 meses o cada 6 meses. Sí. Era una zona que apenas estaba comenzando, ¿no? Entonces, realmente hay personas que llegan a Progreso y Chicxulub y dicen, oye, es que esto no parece un gran polo turístico. ¿En qué momento estamos del desarrollo turístico? Porque muchas personas que creen que es igual que Cancún o que ya estamos como Cancún. ¿En qué punto estamos? Yo creo que estamos en el momento, ya iniciamos, vamos a ponerlo como un bebé, ¿ya? Sí. El bebé ya nació, ya está dando sus primeros pasos y estamos en el momento en el cual está aprendiendo a caminar. Esa es la realidad, yo lo veo así en este momento. Estamos en un momento en el cual el precio del metro cuadrado está muy accesible, esa es la verdad. Hay muchos clientes que piensan, no, el metro cuadrado ya está en su tope más alto, y para nada. No, para nada, apenas está iniciando. De hecho, si hacemos comparativas con estudios, analizamos los costos de los metros cuadrados en otras zonas que ofrecen mucho menos virtudes que las que ofrece Yucatán, estamos muy por debajo ya. Por eso las personas, los inversionistas con visión, vienen y lo invierten en este momento, valga la redundancia, en muchos destinos. Ahorita también hay otro punto, me gusta mucho irme a datos reales, Luis, y mira, sobre todo este año, es algo que muchos yucatecos sí sabemos, ¿ya? Pero acaban de nombrar a Mérida también como una de las mejores ciudades a nivel mundial. Según la categoría
de las mejores ciudades de Reader's Choice Awards, ¿ya? Fíjate que, de hecho, hicimos un video sobre eso, ¿no? O sea, sobre ese nombramiento que fue algo bastante sonado, ¿no? Y hay personas que creen que, déjenme de comentarles un poquito el tema local, que creen que es un impulso del propio gobierno de Yucatán para vender el proyecto del Estado, el proyecto de gobierno. Pero realmente estamos hablando de revistas y de instituciones internacionales que reconocen el trabajo que se ha hecho, ¿no? Entonces, exacto. Sí existe por ahí un desarrollo. Entonces, hay datos duros. Otro dato que igual me gustaría compartirles es que el puerto de Altura de Progreso es un puerto que, si bien es uno de los malecones más grandes de todo el continente, ¿ok? Uno de los más grandes de todo el continente, estaba operando a una capacidad básicamente mínima. Hay ciertos buques que por el tamaño de este buque no han podido atracar en Progreso, obviamente limitando de cierta forma el comercio, pero recientemente con ciertas ampliaciones que han habido hacia el muelle de Progreso, se recibirán buques más grandes tanto para comercio como para turismo. Sí. ¿Okay? Y bueno, es lo que te quería preguntar, Renan. ¿Tú consideras que quizás en las décadas pasadas Yucatán estuvo un poco abandonado respecto a inversión privada? ¿Y es algo nuevo esta inversión? Yo siempre he sido eso es un punto de vista muy personal, ¿ya? Sí. He visto que ha habido mucho avance en la iniciativa privada, especialmente porque las personas que están ahorita, soy completamente apartidista, ¿ya? Traen la visión empresarial, ¿ya? Okay. Esa visión empresarial es vital para el crecimiento de cualquier entidad, vamos a llamarlo así. Lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, el presidente municipal de Progreso, que es Julián Zacarías, para mí ha sido extremadamente impresionante, magnífico. Ya ha habido mucha inversión en vinculación, es increíble. Se anunció también ahorita en Progreso, ya tiene como un año, un poquito más, la creación de este astillero. Puedo estar equivocado con el nombre, pero si no me equivoco es Fincateri. Okay. Inversión de cientos de millones de pesos o de dólares. Entonces eso trae también más derrama económica. Yo creo que se están haciendo muy bien las cosas y que toda la costa yucateca está teniendo un crecimiento exponencial en este momento. Sí, pero definitivamente todavía no está a los niveles, ¿no? No, por supuesto. Estamos empezando, ¿no? Porque también mucha gente empieza a creer que, no, ya es demasiado tarde, ¿no? Ya para sí, que exacto. Pero no, entonces todavía estamos comenzando en ese... Es algo muy común de los inversionistas. Creen que ya están tarde a veces cuando se topan con desarrollos de lujo preciosos aquí en Yucatán. También los ofrecemos nosotros y los hay. Pero desarrollos que a veces cuestan 3,000, 4,000 pesos el metro cuadrado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de desarrollos residenciales, luego hablaremos de ellos. Y hay unos muy accesibles. Luego mencionaremos una opción de inversión por ahí. Pero estamos en el momento de que la curva de precio todavía está empezando, ¿no? Así es. Sí. La curva de precio está iniciando todavía. Es un muy buen momento para invertir. Nuestra intención es poder informar de esta oportunidad. Ya es vital mencionarlo también. Claro. No ha llegado a su punto más alto, lo cual le permite a cada inversionista poder plusvalizar y aprovechar esta oportunidad. Y yo creo que ahí la clave es la información, porque obviamente esto nos lleva al siguiente punto, que son los riesgos. Exactamente, sí. Aunado a todo este desarrollo, crecimiento rápido que a veces hay, ¿no? Uno también a veces se emociona y pues a veces podemos caer en lugares donde no es tan correcto, ¿no? Y nos lleva a precisamente los riesgos. ¿Qué riesgos conlleva este desarrollo rápido, ¿no? Platicábamos un poco acerca de estos desarrollos que a veces no cuentan con toda la regulación, sí. ¿No? Pues mira, yo dividí este tipo de riesgos como cualquier negocio. Los dividí en dos. Okay. Y considero que Yucatán se ha vuelto muy atractivo, especialmente en la inversión inmobiliaria, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Una vez mencionado todo esto, pues hay muchos desarrollos. Ha habido una oferta inmobiliaria muy grande y se han creado muchos desarrollos sin pies y sin cabeza. Y se ha dado esta oferta inmobiliaria tan grande. Mira, para que tomemos en cuenta estos factores, yo los dividí en dos, vamos a llamarlos los físicos y los legales. Los físicos, pues uno de los principales para mí es que la ubicación del desarrollo se encuentre en una verdadera zona en crecimiento. Definitivamente. ¿Ya? Sí, porque tenemos luego desarrollos que están en zonas que tú dices, bueno, quizás tengan futuro a 30, 50 años. Uh-huh. Es una zona que no está naturalmente creciendo y si tú inviertes ahí, pues bueno, no es que le pierdas, pero muchas veces tiene ciertas expectativas. El marketing que a veces que usan muchas empresas es muy agresivo. Pero ¿qué pasa si no tenemos esta seguridad de que es una zona en desarrollo? Exactamente.
El punto número 2 es la accesibilidad a los servicios. Y no solo estoy hablando de los servicios básicos, ya que son luz, agua, calles pavimentadas, entre otras cosas, sino también estoy hablando de qué tan cerca tengo los servicios primarios, ¿ya? Sí, sí. Salud. En un video se los comentábamos precisamente, ¿no? De las ubicaciones de tener cerca escuelas, cajeros, Exacto. supermercados, o sea, porque eso Farmacias, digo, también es considerado parte de los servicios, ¿no? A veces creemos que solamente es luz, agua, calles y listo, ¿no? Y no, hay más cosas allá. De hecho, a mí me gusta un poco básicamente indagar en ese tema de la urbanización. Entonces comentaba un arquitecto muy conocido aquí de la ciudad de Mérida, que muchas veces se da el desarrollo desordenado de forma de que por ejemplo, las zonas que son residenciales están a 5, 6 o incluso más kilómetros de zonas comerciales. O sea, literal, todo el uso de suelo es completamente residencial. No hay lugar para locales, no hay lugar para un súper. Entonces, ¿qué riesgos hay? Yo creo que el riesgo de comprar en una zona que no esté planeada para vivir. Al final tú quieres vivir tranquilamente, pero también quieres poder ir a la tienda y no tener que manejar 2 horas para llegar a la tienda más cercana. Así es. Digo, creo que es importante. Pero otro riesgo del cual nos comentan a veces los inversionistas, y es muy sonado en el ambiente inmobiliario, es el tema de que en ocasiones llega a venderse tierra que no está completamente legalizada. O sea, tenemos grandes desarrollos que a veces incluso estamos hablando de que no se tiene como tal la propiedad privada. ¿Es una realidad esto en Yucatán? Sí, es una realidad. La verdad es que sí es una realidad. Siempre hay como un checklist para poder invertir ya. Y ahí voy a brincar ya a estos puntos legales que yo considero. Existe un universo gigantesco de permisos legales que puedan garantizar la viabilidad de cualquier proyecto inmobiliario. Pero si nos vamos a los 5 más importantes, el primero pues es que la tierra sea propiedad privada, ¿ya? Sea propiedad privada, que no vaya a ser ni parcela o que no vaya a ser tierra de uso común. ¿Por qué? Porque ahí se presentan otro tipo de problemas. Ya es muy diferente. A veces pueden ofrecer este tipo de tierra a un precio más económico, diciéndole al cliente que posiblemente pues, pueda ganar más, cuando en realidad nadie puede controlar los tiempos de regularización de una propiedad. O sea, es algo largo. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Tú como empresario, ¿como cuántos años dirías que puede llevar este proceso? ¿Años? 5 a 10. 5, 10 años. 5 a 10 años. Sí. Y vemos la velocidad con la cual se desarrollan muchos de estos residenciales, ¿no? A veces sí es cuestionable. Sí me ha tocado, bueno, a nosotros como asesores, que hay ciertos desarrollos en los cuales no te dejan ver la parte legal, ¿no? Y ni siquiera a ti como asesor dices, o sea, ¿qué rayos estoy vendiendo? Tengo que saber qué estoy vendiendo y por qué no puedo ni siquiera tener acceso a lo más básico. Entonces, ahora sí que como dicen, banderita roja, ¿no? Banderita roja. Además de esta propiedad privada, ¿cuál otros serían los checklists o los puntos importantes? Perfecto. Para... mencionar lo de 5 o 10 puede ser menos tiempo, es importante mencionarlo. Sin embargo, yo hoy en día solo invertiría en propiedad privada. Solo invertiría en propiedad privada. Claro. Primero, el famoso proyecto de división firmado y sellado por el catastro o municipio donde corresponde, donde está el polígono, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la autoridad donde está el polígono ya autorizó, ya dio su visto bueno de que sí se puede elaborar un proyecto inmobiliario allá. Entonces ya empiezo trabajando en sinergia o en vinculación con la autoridad. Exactamente. El segundo, la famosa liberación del INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde el INAH previamente hace estudios y pueda ver que no vayan a haber vestigios arqueológicos que vayan a perjudicar. Aún así, si en un futuro se llegasen a encontrar, se preservan con los cuidados y se suman como una amenidad del mismo desarrollo. Esa era una pregunta que yo a veces me hago como asesor y también como persona en general, inversionista, que también hemos comprado propiedades. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un desarrollo, no sé, hay una zona de pirámides? Ajá. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay vestigios mayas? ¿Se vuelve parte del proyecto o qué ocurre? Pues mira, pueden haber 2 opciones. La primera, siempre es por parte del desarrollador, se puede meter un equipo de salvamento de todo este vestigio arqueológico, o la segunda también, que podría ser que se incluya como una amenity o alguna amenidad del mismo desarrollo como tal. Okay. Entonces,
pues decir, ese lote donde estaba este vestigio arqueológico se separa para preservarlo y se reubica al cliente como tal. De hecho, he visto algunos desarrollos que lo han hecho, ¿no? No, y de hecho aquí cerca, dentro de donde nosotros Privadas, vivimos, cerca donde nosotros vivimos, hay un parque que tiene vestigios. Sí, mayas, hay varios acá en Yucatán. Se decidió rediseñar para hacerlo un parque, entonces caminas alrededor. Me parece que de hecho no era área verde, pero se diseñó. Se Terminó diseñó, siendo un área. sí, para O sea, hacer- es algo que puede pasar y por eso es importante. El Sí, papel súper detrás. importante mencionarlo. ¿Qué nos falta? Sí nos faltan tres, ¿eh? Ok, La ¿cuáles? liberación de la MIA. ¿Qué es la MIA? La manifestación de impacto ambiental, que es el permiso que otorga si está a menos de 20 kilómetros de la costa, la Semarnat; si está después de 20 kilómetros, la SDS, que es la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Entonces, donde nos dice que el impacto inmobiliario que va a tener esa tierra es viable, ¿ya? Es el permiso natural, vamos a llamarlo así, que otorga la institución federal. También otro de los permisos que yo considero que son sumamente importantes son estos mismos permisos municipales: factibilidad de uso de suelo, licencia de comercialización, licencia de publicidad. Digo, son varios, pero también dan ese checklist de que el municipio nos está dando el permiso de que podamos comercializar el producto. Digo, es un signo claro y evidente de un desarrollo sano, vamos a llamarlo así. Y por último, a mí me gusta mucho esa estrategia o esta herramienta de comercialización, que es que el proyecto se encuentre en un fideicomiso. Digo, a veces eso se hace cuando son proyectos más grandes. Más grandes. Sí, Okay. Normalmente es como que el primer paso cuando se va a comercializar es que esté en un fideicomiso. ¿Por qué? Porque se garantiza por medio de un contrato que una institución bancaria lleve el control del dinero del proyecto, garantizando pues la construcción del mismo proyecto inmobiliario. Sí, la verdad es que los fideicomisos tienen varias ventajas, pero es un tema bastante amplio que quizás podemos abordar en otro podcast. Sí, súper amplio. Claro, súper amplio. Sí. Entonces ya tenemos el checklist, ya tenemos cuáles son las cosas que tenemos que revisar. Porque al ver ese cambio de precios, de hecho, siempre nos pasa a veces con clientes que ven nuestros videos y nos dicen, ¿sabes qué? Vi el video de tal desarrollo y costaba tanto, ¿no? Pero hoy, 3 meses después, cuesta tanto. O sea, subió el precio un 10, un 30, incluso a veces un 50%. Sí. ¿Ok? Entonces, eso hace muchas veces que las personas se desesperen y se vayan con la primera opción, quizás. Entonces, he visto publicidad que me parece hasta cierto punto un poco engañosa, y eso creo que puede llegar a ser un poco peligroso también. Sí. Desafortunadamente hay personas que mencionan cantidades irreales de aumento de plusvalía. Sí. ¿No? Entonces, que mencionan 30% anual, que menciona 25% anual. Hay quienes hasta 100%, yo los he visto. Híjole, hay de todo. No es para asustarlos, pero la verdad es que existe. ¿Qué nos podrías comentar sobre cómo realmente se espera que se comporte el precio? ¿Es algo realista esto que nos comentan estos, a veces, desarrollos que vemos en publicidad? Pues mira, es un poco complicado hablar de una predicción financiera 100% viable o real con respecto a la plusvalía. Lo que nosotros hacemos es analizar el comportamiento o las estadísticas de zonas en crecimiento similares a donde nosotros desarrollamos. Un ejemplo claro de esto: por ejemplo, nosotros en una empresa hermana de Grupo Nación Capital hicimos un desarrollo en Telchac, donde salimos en precio de venta en 1,100 pesos hace 24 meses aproximadamente. Hoy en día está en construcción ese desarrollo residencial y terminamos vendiéndolo hace 4 meses en 2,400 pesos el metro cuadrado. Ya, si nosotros sacamos una... O sea, vendiendo realmente, ¿no? Comercializando a ese precio. Sí, con sus descuentos llegaba un poquito más abajo, pero sí, el precio de lista era 2,400. Ok. Sí, entonces, nos gusta mucho dar, yo siempre, financieramente hablando, nos gusta hacer una plusvalía un poquito más conservadora, pero real, 12%, 13, 12 a 15, un poquito menos, digo, que vaya variando por allá. Nadie es 100% seguro de esta plusvalía que puede entregar, ¿ya? Pero sí ponemos todos los medios para que el cliente pueda ir adquiriendo conforme avance de obra. Digo, hay muchos factores que entran en eso. Sí, o sea, si yo rápidamente como desarrollador empiezo a construir, si yo rápidamente como desarrollador empiezo a poner, no sé, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un parador turístico en un desarrollo que tenemos ahorita en Santa Clara, pues eso le da más valor a la tierra. O sea,
que si yo como desarrollador te entrego todos los permisos, ya invertí, porque o sea, invertí en ver tiempo y esfuerzo en todos los permisos, pues también es viable para cada uno de mis clientes. Definitivamente, sí. Entonces, pues también es importante conocer, ¿no?, las curvas de los precios, como decías. Empezaste en un precio y terminaron vendiendo en otro precio. Y a mí me encanta que la estimación sea real, ¿no? Porque precisamente en este canal tratamos de ser muy honestos con todos los inversionistas y no vamos a decirles, sabes que vas a tener 1000% de plusvalía, porque eso es completamente irreal, y yo he visto que hay gente que lo hace, ¿no? Es completamente mal. Que sí lo hacen, quizás no son los más, quizás son los menos, pero sí existe. Y de hecho nosotros de Viva Voz lo hemos bueno, en persona lo hemos experimentado. Estamos en este negocio de comprar para remodelar y vender, y tan solo en unas zonas bien establecidas, híjole, en ocasiones tienes incremento de plusvalía cercano a veces al 20%, pero también son zonas que están completamente urbanizadas, y también hay un tema de un poco de especulación, un poco de cosas, pero nunca llegando a quizás cantidades tan grandes como ese 30%. Y obviamente, como dices tú, Renan, o sea, agregando valor se aumenta la cantidad de precios, no solamente que de forma mágica aumente el precio de la tierra sin hacer nada. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, que un proyecto en preventa salga y empieza a ver, como muchos desarrolladores lo hacen, y es válido también, que empiece a ver a corto plazo todos sus permisos, a que salga un proyecto, y como me refiero a corto plazo, no sé, un año, a que salga un proyecto y en 3 meses ya tenga todos sus permisos, ¿ya? Okay. No es lo mismo que salga un desarrollo y que en el primer año no tenga absolutamente nada en la puerta, a que ya empieces a hacer tus obras, ya, no sé, entre otras cosas, digo, son muchos factores que le van dando valor agregado a la tierra. También factores, por ejemplo, de amenidades que se van metiendo dentro del mismo desarrollo. Digo, hay N cantidad. Claro, ¿me explico? Hay muchas formas de mejorar esta plusvalía. ¿Sí? Es diferente comprar tierra a comprar tierra con valor agregado. Exacto. ¿No? Digo, servicios y todo lo que se puede ofrecer. Totalmente de acuerdo. Digo, eso es punto y aparte, obviamente, de tomar como premisa de que el desarrollo tiene un location, ¿ya? Tiene una ubicación que ya antes de hacerse el desarrollo nos dimos cuenta que era una zona emergente, que venía inversión cerca, que la ubicación era muy estratégica. Digo, eso ya va de cajón, ¿ya? Ok, y bueno, hablando y retomando este tema ya para enfocarnos al momento de invertir, hay algunas personas que en ocasiones me comentan, siento yo que esta inversión en un desarrollo, incluso en ocasiones residenciales que tienen todo, siento yo que me estoy poniendo en un riesgo importante. No sé si la empresa si realmente lo va a hacer, si realmente esa zona va a tener valor. Muchas veces se percibe como un riesgo grandísimo para el inversionista, y es un riesgo, toda inversión tiene riesgo, pero a veces no ven que la inversión, o sea, que el riesgo como tal a veces también lo absorbes tú como desarrollador. Exactamente. Entonces, ¿de qué forma podemos como que darles un poco más de tranquilidad con ese tema de que será que mi inversión aumente el precio o no es demasiado el riesgo? ¿Cómo podemos dar un poco más de tranquilidad? Pues miren, todos los desarrolladores nos acostumbramos a trabajar siempre con los mejores proveedores de materiales para construcción, de suministros, vamos a llamar, para construcción, ya. Hacemos los mejores amarres desde un principio y trabajamos sobre todo en volumen para poder ofrecer la mayor calidad y tiempo para cada uno de nuestros clientes. Aparte que también trabajamos con proyecciones financieras de venta y proyecciones también de inflación, lo cual protege el desarrollo como tal. Digo, eso es muy importante mencionarlo porque no son puntos que se toman, que se mencionan mucho. Porque hay personas que a veces no dimensionan el hecho de que tienes el precio congelado. O sea, tú como inversionista compras un precio y ahí se queda. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, sube muchísimo el precio del concreto, el precio de la mano de obra? O sea, al final ya no te afecta a ti, o sea, te afecta al desarrollador. A ti. O sea, como, bueno, ustedes los empresarios, ¿no? Entonces, sí. Eso está interesante. Desde el punto de vista del inversionista está re bien porque trasladas ese riesgo a otra persona y exactamente. tú aseguras tu precio. Ok, imagino que ustedes tienen pensado en todo eso, ¿no? Posibles sí, de sí, protegemos todos nuestros precios con porcentajes altos de inflación, ya, o sea, a mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo primordial para nosotros es poder cumplirle a todos nuestros inversionistas en tiempo y en forma. Y esto nos lleva a un desarrollo del cual hemos hecho varias trabajos juntos. Hemos logrado también
comentar y compartir esto a inversionistas, un desarrollo el cual están desarrollando ustedes como Nación Capital. Cuéntanos un poco por qué es una buena oportunidad realmente y por qué el precio ahora se tiene que aprovechar dado el aumento rápido de precios. Ok, voy a ser extremadamente directo. ¿Por qué? Porque es una playa emergente, es el momento de invertir antes de que aumente el precio en esa zona, porque tiene una ubicación Gran Mahua estratégicamente pues muy buena, me explico, vamos a llamarlo así, a pie de carretera, porque nace entre parques, porque es un producto completamente diferente y especialmente también porque tiene un precio ahorita de preventa de 1,199 pesos el metro cuadrado. ¿A qué me refiero con esto? Que un cliente puede adquirir una inversión allá desde un enganche de 29,000 pesos y hasta 60 mensualidades desde 1,999 pesos. A 8 minutos del mar de Santa Clara, esta costa emergente, ¿ya? Digo, hay una pregunta que a mí me encanta, que siempre lo usamos, posiblemente muchas personas la usan, pero me hace mucho reflexionar. Si a ti, Luis, si a ti, Mía, te hubiesen invitado a invertir en Tulum hace 8 años, ¿lo hubieses hecho? Híjole, yo creo que en ese momento no tenía suficiente dinero. No me alcanzaba. Pero si tuvieras... A un precio mucho más bajo, ¿me Pero explico? yo creo que hubiera alcanzado un mejor precio de lo que ahorita ya tenemos en Tulum, que es una... Exactamente, porque ya es en dólares. Sí. ¿Ya? El mismo fenómeno, dólares. exactamente, se está presentando en Yucatán. Por eso es el momento indicado para poder invertir, para que plusvalice en el momento. Siempre las mejores inversiones se tienen que detectar para hacer en el momento correcto, ¿ya? Y en Gran Mahua es el momento correcto para hacerlo ahorita. Y además me encanta porque este desarrollo cumple con muchas de las cosas que estábamos hablando, ¿no? La cercanía de los servicios, simplemente que el desarrollo también genere esta plusvalía que nos estabas platicando. Exacto. Del parador turístico, ¿no? Entonces no dejar la tierra ahí solita que crezca pues, por sí sola, sino fomentar que haya también esta plusvalía. Gran Mahua se encuentra a 900 metros del municipio de Xizantún y los que han tenido la oportunidad de poder ir van a poder ver que pues, hay iglesias, parques, farmacias, tiendas de conveniencia, entre otras muchas cosas. Muy cerca ya también un centro de salud. Estamos a 8 minutos de Santa Clara. Es un producto... No es un municipio muy pequeñito, aislado del mundo. No es un municipio No, es un municipio bien conectado, completamente. Sí. Y también, pues, Gran Mahua entrega todos los servicios residenciales. O sea, calles pavimentadas, instalación subterránea, eléctrica subterránea a cada lote, barda perimetral, club de playa. Digo, es muy importante que vean el video que ustedes hicieron porque real ahí se muestra todo, todos los parques que trae como tal, ya, y pues es lo que le ha gustado a los clientes, a los inversionistas que han tenido con nosotros. Pero hay algo que más nos va a gustar y que más le gusta a los inversionistas, que son estas promociones, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tener... van a tener buen fin, ¿no? O sea, vamos a tener oportunidad de dar algo especial. De hecho, hoy iniciamos con nuestro Buen Fin y vamos a dar acá la premisa que es en la compra tan solo de la fecha de hoy al 21 de noviembre, vamos a dar en la compra de un lote un 5% de descuento y en la compra de 2 lotes un 10% de descuento, lo cual te da una bonificación aproximada de 50,000 pesos. Sí, ¿ya? Eso es solo por tiempo limitado. Nada más por el Buen Fin. Digo, la verdad es que no solo la preventa es el momento en el cual el inversionista le gana al desarrollador, sino que también en este momento es la promoción más agresiva que hemos tenido desde que salimos. Wow. Y va a ser por tiempo limitado. Y todo esto, o sea, increíblemente se suma también a lo que nosotros como asesores les damos a ustedes. Así que si quieren saber más sobre este desarrollo, es muy importante que nos contacten directamente a nosotros. Les vamos a comentar todo lo que tenga que ver con lo legal, con la parte de la inversión, con los servicios que se ofrecen. El acompañamiento. El acompañamiento, exactamente. Y la verdad que seleccionamos con muchísimo cuidado todo aquello que nosotros ofrecemos para ustedes que nos están viendo en este canal, para que al final tengan la tranquilidad y al final cuando tú inviertas, ese mismo día que tú inviertas, duermas tranquilo en lugar de dormir preocupado, que en ocasiones puede llegar a pasar. Sí, así es. Como ya vimos, el aumento de precio, cosas que no están bien, cosas que no están en orden, pero aquí tenemos una inversión bastante Así que segura. recuerda, si quieres doble promoción, tienes que contactarnos en el link que está aquí abajito. Pues muchas gracias, Renan, muchas gracias por tu experiencia.
Y yo creo que hay mucha tela de donde cortar. Tenemos que hacer otra Por favor, no, al contrario, yo estoy para servirles. otro podcast. Yo soy el principal honrado de que ustedes me inviten a poder participar acá, a poder informarles qué es lo que está pasando a todos los clientes que no pueden estar acá presencialmente, pero sí pues les visitan, más que nada a Sí, ustedes, sí, les claro, visitan de claro. forma digital, y de saber de esta oportunidad de inversión, de saber que Grupo Nación Capital con este proyecto Gran Magua, pues tenemos toda la certeza legal, principalmente expuesta, o sea, todo es visible, todo lo pueden Claro. ver, no hay nada que ocultar. De hecho, por el contrario, eso nos ha ayudado Sí. a que hayas comercializado cientos de unidades en tan poco tiempo, que tantas personas hayan confiado en nosotros, y pues yo soy el principal, pues honrado y feliz de poder hacer este podcast con ustedes. Muchísimas gracias, Renan. Y bueno, si quieren más videos sobre bienes raíces, sobre Yucatán, sobre Mérida, sobre todo lo que tenga que ver con vivienda, con bienes raíces, adelante, síganos en nuestro canal, suscríbanse. Y bueno, les recuerdo que yo soy Luis Yo soy Miel. y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. A ustedes.